Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Cuarto encuentro de nuestro quinto año de Debates para el Desarrollo, nuestra Escuela de Formación Política. Como todos saben, hoy nos damos un gusto muy grande, vamos a escuchar a Margarita Stolbizer. Intenté resumir su extensa trayectoria. Margarita fue directora de Acción Social, luego concejal del municipio de Morón, tras el retorno a la democracia. Después fue diputada nacional en 4 periodos, en 4 mandatos. Fue fundadora de Generación para un Encuentro Nacional, más conocido como GEN. Después fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y también candidata a presidente en 2015. Así que bueno, como sé que hay mucha expectativa por escucharla, y sin mucho más preámbulo, le voy a pasar la palabra a Lucas para que dé inicio a la charla. Hola, buenas tardes para todos. Hola Margarita, ¿cómo Hola, andás? Lucas. Muchísimas gracias. La verdad que estábamos con muchas ganas de charlar con vos en este espacio que cada vez más nos interesa tener diferentes miradas, diferentes reflexiones, cada uno respetando y representando sus convicciones, sus espacios partidarios, pero yo estoy convencido de que la Argentina necesita muchos más puntos de encuentro y diálogo, y en eso estamos trabajando. Compartimos un espacio como es RAP, tuvimos la oportunidad de compartir algún viaje y de charlar mucho, así que nada, sos una de las personas que nos interesaba mucho para escuchar, sin mucha más previa. La semana pasada tuvimos al economista Juan Carlos de Pablo, la verdad que estuvo muy bueno también con toda su impronta, y se va dando una dinámica muy interesante, desde ya que cada uno vaya haciendo en el chat las preguntas y vamos pimponeando. Muchas gracias, Margarita. No, al contrario, Lucas y Santiago, por supuesto, a los dos muchísimas gracias. Para mí es un gusto juntarme a charlar con ustedes, sobre todo me parece que son un espacio de gente muy joven, a la que nosotros nos sentimos obligados, obligadas, por supuesto, a acompañar en un proceso y en una etapa de crecimiento de sus respectivas carreras políticas. Así que yo lo siento también como un compromiso, tal cual vos decías, Lucas, hemos tenido además espacios de encuentro y de trabajo conjunto, y coincido con esa cuestión general que vos planteás, es algo que vengo diciendo desde hace muchísimos años. Creo que si tuviera que identificar dos grandes déficits de la Argentina y que al mismo tiempo son los desafíos más importantes, por un lado es la falta de ámbitos de encuentro, de diálogo, de construcción de consensos. Faltan esos lugares, digamos, por supuesto porque falta la voluntad política de que esos lugares existan. Muchas veces desde quienes tienen el poder o conforman las mayorías, se cree que esos espacios debilitan, y yo creo que al contrario, esos son los espacios que fortalecen, por supuesto. Y el otro déficit, para marcarlo en un sentido más o menos parecido, es que ese diálogo sea puesto en dimensión estratégica con una mirada de mediano o largo plazo. Siempre estamos sobre las urgencias, sobre las emergencias, sobre las coyunturas, y entonces parece que nunca hay alguien o algunos que estén pensando realmente cuál es la Argentina que queremos dejar. Sobre todo lo digo para los más grandes, como es mi caso. Me parece que a esta altura lo más importante es pensar qué cosas nosotros queremos para la Argentina que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Pero siempre hay que pensar que ese destino, ese lugar a donde queremos llegar, se empieza a construir desde el hoy, ¿no? No se puede hacer y no se puede hacer sino desde una visión colectiva y compartida de lo que queremos para la Argentina. No puede haber 40 millones de visiones, hay que tratar de construir una visión de a dónde queremos llegar, y después se discuten los caminos, las formas, los tiempos, digamos, pero me parece que eso es central. Perdón que hice muy larga esta introducción, quiero que ustedes armen la mecánica que tienen pensada para la charla. No, está buenísimo, y la idea es ir peloteando algunas preguntas, van a ir pasando algunas al chat, algunas otras que ya fuimos recolectando y que tenemos. Y Margarita, la charla tiene que arrancar por el tema del día, ¿no? La reforma judicial, y qué necesidad tenemos en el medio de una pandemia, con una situación social, económica realmente muy compleja, con una incertidumbre, donde esto corre por cuenta mía, toda la energía debería estar puesta en cómo salvamos vidas, pero también cómo cuidamos la economía, cómo cuidamos nuestras pymes, cómo cuidamos nuestros comercios. En el medio, reforma judicial. Hoy hubo un artículo interesante de Gargarella en Clarín.
¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Esto tiene que ver con la corrupción? ¿No tiene que ver con la corrupción? ¿Cuál es la importancia de plantear este tema en agenda en el contexto en el cual estamos, ¿no? Yo tengo una mirada bastante crítica que por supuesto voy a explicar, pero no la ubicaría tanto en el sentido del momento, porque además creo que lo que no podemos ignorar es que en la Argentina existen cantidades de personas que deberían estar abocadas a, digamos, todas las cuestiones institucionales y sociales. ¿Qué quiero decir? Que de las cuestiones sanitarias de la pandemia hay un equipo económico, científico y técnico que se está ocupando, y me parece que lo hace bien. Debería existir un equipo que trabajara de la misma manera los temas económicos productivos, esa es una de mis críticas al gobierno, no veo que eso exista, digamos, y no habría por qué no existir, al contrario, me parece que estaría bastante bien que hubiera un equipo institucional realmente que trabajara con la idea de una reforma del sistema de justicia. Esto lo digo sobre todo porque hoy en la Argentina 8 de cada 10 argentinos no confían en su sistema de justicia. Eso es un llamado de atención muy serio en el sentido de que una reforma hace falta. Y por lo tanto me parece que habría que pensar seriamente en una reforma. Ahora, lo que no es razonable, no tiene ninguna coherencia, es este modo. Fíjate, primero que no tenemos demasiada claridad de a qué cosa le llaman reforma, ¿no? Porque hablan de una reforma como algo que vayan a presentar, digamos, incluso lo han venido diciendo casi como una amenaza. Ojo que estamos escribiendo la reforma, ojo que va a ir a una reforma, va la reforma, vienen como amenazando con esta cuestión desde hace bastante tiempo. Sin embargo, no sabemos cuál es el contenido. La sorpresa ahora es que acaban de constituir una comisión de notables, entre comillas, que no sé si lo que van a hacer es evaluar la reforma, decir que sí o que no, si van a evaluar el funcionamiento de la Corte. Yo hoy puse un tuit y decía, la verdad, sería como que la Corte convoque una comisión de notables para evaluar cómo funciona el Poder Ejecutivo, por ejemplo, y el Poder Ejecutivo se enteraba por los diarios. Es una cosa bastante inconcebible que una reforma para el Poder Judicial se esté haciendo en un escritorio de un funcionario, 2 o 3 en el Poder Ejecutivo, sin haber convocado para esa reforma a los representantes o actores del sistema judicial, que es lo que se quiere modificar, ¿no? Por lo tanto, lo que tengo de discrepancia fundamental es en esto. La otra cuestión que es muy seria es que una reforma de este tipo tiene que apuntar a objetivos claros. Para eso uno tiene, primero que nada, que trazar un diagnóstico y acordar en ese diagnóstico cuáles son los problemas que tiene nuestro sistema judicial. Vos hacías una pregunta, ¿tiene que ver con las causas de corrupción? Por supuesto que tiene que ver porque hay varios estudios institucionales, digamos, de distintas organizaciones, que determinan que el promedio de duración de la investigación de las causas de corrupción en la Argentina es de 14 años. Por lo tanto, que algo hay que hacer ahí no tengo ninguna duda. Ahora, no nos olvidemos que en los tribunales se dirimen muchas otras cuestiones. El trabajador despedido que tiene un accidente de trabajo tiene que trajinar durante años para cobrar una indemnización. La mujer que tiene que ir a pelear una cuota alimentaria o una actualización de la cuota alimentaria no saben la cantidad de trámites y gastos que tienen que hacer. Y así podríamos mencionar muchísimos ejemplos de las cuestiones en las que se advierte seriamente que el gran problema de la justicia es la lentitud y la ineficacia. Y el otro elemento, por supuesto, es la baja transparencia y la baja confiabilidad del sistema. Entonces, una reforma debe apuntar a resolver esos problemas. Sin embargo, acá no se ha establecido un mecanismo para que tengamos un buen diagnóstico y saber que lo que se reforme apunta a eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si a mí no me están diciendo qué es lo que vamos a resolver con esto que se pretende, no se ha buscado un acuerdo y un consenso y un trabajo serio, de tiempo, porque yo digo respecto al momento, posiblemente como vos decís, hoy no deberíamos estar pensando en esto que implica muchísimos gastos además, y con los gastos que esto implica es lo que no debería pensarse hoy en este momento.
pero sin embargo a mí me gustaría que hubiera un grupo de trabajo que trabajara a través para dentro de un año hacer una propuesta de reforma, pero no para que les den la reforma escrita y tengan que levantar la mano en una comisión. Sí, y plantearon como tema principal y prioritario la ampliación de la Corte, ¿no? Que, como bien vos decís, lo que necesitamos es una justicia más ágil, más transparente, por ahí no empezar de arriba hacia abajo en este contexto. Sí, algunas veces se ha discutido si en la Argentina no haría falta, como existe en otros países, por ejemplo, una Corte de Constitucionalidad, que esto podría disminuir las tareas que tiene la Corte, descongestionar, me refiero, pero son cuestiones que hay que estudiarlas, sobre todo con los actores del sistema. No podés crear una comisión de notables o de amigos del presidente, porque a mí lo que más me impacta realmente de este mecanismo, hoy alguien me decía, son todos oficialistas. No, no son todos oficialistas. El problema es que todos son nombrados por un decreto del presidente. El presidente decidió que estas son las personas encargadas de evaluar el funcionamiento de la Corte. Es una barbaridad, no han convocado ni siquiera a los miembros de la Corte para hacer una autoevaluación o para decir lo que tengan que decir, ¿no? Por eso creo que esto está teñido de, digamos, demasiado ruido, y eso es lo que termina justificando la sospecha de que en realidad no hay una buena intención atrás de esto, sino que lo que se busca, porque hay que leerlo, digamos, en función de otras cuestiones que vienen ocurriendo, y entonces la lectura ¿qué es? Y bueno, buscan debilitar a los jueces que hay, buscan crear vacantes para designar jueces amigos, porque en definitiva lo que necesitan es ir sacando dictámenes para abonar un camino de impunidad, que es lo que buscan. Y yo creo que eso, aunque solamente sea una sospecha y que algunos nos puedan acusar, digamos, sobre esa duda, bueno, nos dejan ese lugar para la duda. El otro día recomendabas una nota de La Nación con respecto al libro El siglo de los populismos, que tiene un poco que ver siguiendo la línea de la justicia. ¿Y qué pensás? Porque la verdad que en general las experiencias latinoamericanas, los populismos sin plata terminaron mal, terminaron con regímenes totalitarios o dictaduras como hoy vemos en Venezuela. ¿Pensás que vamos hacia un nuevo populismo? ¿Qué resortes como dirigentes políticos tenemos que plantear? ¿Cómo estás viendo este proceso? Sí, yo digamos, no comparto a aquellos que intentan buscar en lo que sería hoy el modelo o el gobierno de la Argentina, modelos extranjeros, la verdad. Todos los que dicen, y vamos a Venezuela. Y yo digo, miren, la verdad tenemos demasiado con lo propio. A mí me preocupa esto más que Venezuela. Yo no creo que haya condiciones para que nosotros podamos imitar otro país. Otros dicen, bueno, de todo el enojo que existe vamos a terminar con un Bolsonaro. Y la verdad yo digo, ya tenemos bastante con lo propio y me parece que es bastante preocupante todo lo que tenemos como para creer que vamos a ir a otros modelos, que tienen de lo malo y tienen de lo bueno, pero yo trato de ser respetuosa de lo que los demás eligen, y sí ubico mucho más mis preocupaciones en el marco de lo que eligen mis compatriotas en este país a la luz de todas las cosas que se saben y se vuelve a elegir, ¿no? Entonces, creo eso. Después sí, por supuesto, en el fondo, lo que tu pregunta apunta, yo perdón que me desvié con eso, y que es lo que dice la nota naturalmente, es de qué manera los populismos devienen en modelos autoritarios. Hace la aclaración que no tiene que ver exactamente con una ideología, una inclinación de derecha o de izquierda, por supuesto. Me parece que eso es lo que tiene la nota de bueno, en realidad, creo que es la del libro de Rosambalión, me parece la que vos decís, ¿no? Me parece que es muy interesante la nota que le hacen, las declaraciones de él en este sentido, que por supuesto pone un foco, una mirada en América Latina, pero sabemos perfectamente que no somos los únicos países tampoco, y que sobre todo en medio de la pandemia hemos visto claramente el resurgir de modelos o de gobiernos autoritarios. Acá va también otra observación respecto al tiempo que estamos viviendo y de la pandemia, es de qué manera también el tema de la pandemia, con lo que implica,
casi naturalmente una restricción de la libertad individual y el ejercicio de las medidas muy concentradas en los poderes ejecutivos y demás, va como armando un modelo demasiado centralizado y casi autoritario. Y el tema que hay por detrás de esto, que se ha visto en distintos países del mundo, es el aprovechamiento de la situación también, ¿no? Un aprovechamiento que puede tener fines, digamos, o motivaciones políticas, electorales, y también, como lo hemos visto en la Argentina y en varios otros países, el aprovechamiento de los que buscan hacer un negocio con la emergencia y comprar con sobreprecios, comprar o vender, digamos, porque siempre hay dos partes. Por lo tanto, esto también ha formado parte, digamos, de estas realidades con las que nos chocamos durante la pandemia. La Argentina el día después, vos recién, Marga, contabas el baile en el que está no solamente la Argentina, sino el mundo, con respecto a una pandemia. La Argentina trae una situación económica, social muy compleja, pero la Argentina del día después, vos sos una militante de la moderación y de tratar de construir puentes, pero muchas veces parece que todavía se van focalizando más los extremos, esos sectores tan ambivalentes, y que en un punto se van retroalimentando. ¿Qué pensás de lo que viene post pandemia y cómo se puede, por lo menos para que sigan adelante los sectores más moderados de cada uno de los espacios, para encontrar acuerdos mínimos que les sirvan a los argentinos, ¿no? A ver, coincido con todas las cositas que tiraste, digamos, durante tu pregunta, que me parece muy, muy interesante, sobre todo por varias de las cosas que vos decís, y quiero tocar primero lo primero que dijiste en tu introducción, que es cómo estaba la Argentina prepandemia. Porque también creo que dentro de esa utilización de la pandemia de la que te hablaba antes, lo que veo es que hay obviamente un tomarse de la pandemia para terminar justificando muchas de las cosas malas que estamos pasando y de las que vamos a tener que pasar todavía, como que esto ha sido el resultado o la consecuencia de la pandemia o de la cuarentena, cualquiera de las dos. Y en realidad la Argentina venía de una situación muy compleja porque antes de la pandemia no teníamos crédito, no teníamos moneda, no teníamos reservas, el gobierno se había tomado un tiempo exagerado, por supuesto, en el intento del arreglo de la deuda, con una muy mala estrategia de confrontación para no arreglar nunca, sabiendo que esto era obviamente necesario. Entonces, no pensemos que las consecuencias que vamos a tener, y que creo que van a ser obviamente muy complicadas, no van a ser solamente el efecto de la pandemia, porque también cuando uno mira en otros países la pandemia fue sobrellevada de otra manera, y aún en aquellos países donde golpeó muy fuerte, también se ha podido salir de otra manera. O bien porque los países tenían, los estados tenían la espalda suficiente para asistir a las personas, a las empresas y demás, cosa que nosotros, si bien se están haciendo muchas cosas, obvio no nos alcanza, pero por sobre todas las cosas porque llegaron a esta situación estando mucho mejor parados de lo que estábamos parados nosotros. Entonces, me parece que la pandemia y la cuarentena dejaron al desnudo muchos de esos problemas. Y la otra parte de tu pregunta, que también por supuesto comparto, es esto de que en el aprovechamiento de la situación hemos visto expresiones de los dos lados, y yo también comparto, pero absolutamente, lo que creo que vos hiciste, que fue un llamado a encontrar puntos de equilibrio y de moderación, ¿no? Creo que eso es realmente importante, que es disminuir los puntos de conflicto, sobre todo el no tirar leña al fuego en muchas de estas cuestiones. A mí me ha parecido que ha sido bastante crítica de lo que ha sido, por ejemplo, ¿no? Para tomar un episodio, esa convocatoria al diálogo que hace el presidente a los bloques, después de que el bloque de Juntos por el Cambio venía reclamando diálogo, el día que lo llamaron dijeron que no iban, después dijeron que iban, pero solamente si eran solos. Me parece que no es una buena actitud la que se tomó en ese momento. Y del otro lado, bueno, fue un desastre porque la convocatoria al diálogo terminó convirtiéndose en una fotografía, que es lo que hace este gobierno. Este gobierno nos quiere hacer creer que, como que dialoga, porque saca fotografías, digamos, con otros.
y el diálogo necesita voluntad política de que conduzca a algo, digamos. No es dialogar por dialogar o decir que estamos dialogando, ¿no? Y acá es donde veo poca voluntad. Esto está relacionado naturalmente con un contexto que ya mirando hacia adelante es un contexto nuevamente peligroso donde la polarización o la profundización de la polarización o de la grieta no nos llevó nunca a buenos resultados, y temo que tampoco nos lleve a buenos resultados, porque obviamente yo no quiero personalizar, pero tampoco puedo evitar hacerlo en este punto. Yo creo que si otra vez volviéramos a tener una pelea planteada en términos de Macri o Cristina, que terminan entre ellos, digamos, como vos dijiste, usaste la palabra justa, retroalimentándose, lo único que se hace es profundizar esa grieta, y en esa grieta terminamos cayéndonos todos, ¿no? Sí, y también es importante marcar esto, ¿no? Que muchas veces cierta mesura a la hora de hacer algunas declaraciones, entendiendo que cada uno tiene que mantener su espacio, sus principios, sus valores, el diálogo y el tratar de generar algunos conceptos mínimos para poder ir avanzando y no quedar atascado siempre en el mismo lugar, sin perder su lugar de pertenencia, porque acá no es que Claro. se plantea que somos todos lo mismo, pero la importancia de que venimos en este Boca River y la verdad que no podemos avanzar, ¿no? Sí, exacto, no, por supuesto, coincido totalmente en eso, y ojalá cada uno de nosotros, de nosotras, pudiéramos sinceramente dentro de nuestros espacios políticos, y en espacios como este, o sea, porque me parece que también este es el valor que tiene, que uno de a poquito y aún en los pequeños ámbitos en que puede, realmente construya esa voluntad de diálogo, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer eso. Creo que esto es muy, pero muy necesario para la Argentina. Bueno, yo firmé hace unos días atrás este llamado, digamos, al diálogo que hace el Club Político Argentino con otras organizaciones. Realmente me pareció muy bueno, pero sobre todo, insisto, con el fondo de la cuestión. El diálogo no es una foto. El diálogo es reconocer al otro como alguien con quien vale la pena hablar. El diálogo es una agenda que te permita avanzar sobre la construcción de un consenso con un objetivo, con un destino, digamos, ¿no? Y esas son las cosas que no estamos viendo. Marga, vos te definís como progresista. ¿Qué es para vos la socialdemocracia, el progresismo? ¿Cuáles son los valores que representa? Mira, yo vengo desde hace muchos años planteando los dos pilares, digamos, sobre los que creo que se construye una nación, ¿no? Y siempre repito, la igualdad como horizonte, que quiere decir que todas las personas tengan las mismas posibilidades de triunfo, de felicidad, de éxito. Esto significa el papel de un Estado que le garantice a todas las personas esa posibilidad. Después está en verse si las personas tienen y quieren, si tienen las capacidades y si quieren tomar esas posibilidades para hacerlo. Pero a nadie le debe estar vedada la posibilidad de alcanzar eso que quiera alcanzar en su vida, digamos, esa búsqueda de la igualdad como uno de los pilares. Y el otro gran pilar es la decencia. Y siempre aclaro también que cuando planteo la decencia, no es un concepto de mera moralina. La decencia, o se definen también las sociedades decentes o indecentes, cuando son capaces de tolerar la explotación de unos por otros. Esas son las sociedades indecentes. En cambio, las que reaccionan frente a eso son las sociedades que construyen con decencia otro tipo de valores en el respeto a las personas. Por eso siempre me parece que cuando discutimos políticas públicas y buscamos acuerdos y demás, hay como dos líneas transversales que cruzan, digamos, cualquiera de esas cuestiones. Una es la de los derechos humanos, y los derechos humanos, si algo tienen conceptualmente, es la universalidad del derecho. El derecho humano es el derecho de todos para todos y en las mismas condiciones. Entonces siempre tenemos que partir de eso transversalmente. De cualquier tipo de política que hablemos, tenemos que pensarla como un derecho humano y por lo tanto universal. Y la otra perspectiva que cruza es la perspectiva ética. Y la ética que tiene que ver con esto, la ética de Fernando Savater, cuando habla
del uso de la libertad, ¿no? Cómo ejerzo mi libertad para decidir lo que está bien, lo que es útil, lo que no está, por supuesto, y ese ejercicio de la libertad, cuando yo lo hago, se hace de acuerdo a la ética que tengo, ¿no? Muy bueno. Marga, también vos sos una gran militante de hace mucho tiempo del el empoderamiento de la mujer. También no sé si querés mencionar con respecto a la lucha por el aborto, te has manifestado públicamente, y también en la misma línea hay nuevos liderazgos internacionales de mujeres. Justo ayer veía un vivo que usó para recaudar recursos Ocasio-Cortez, dirigente en Estados Unidos, Jacinta Arden, bueno, la propia Angela Merkel. Hay nuevos liderazgos, si algunos de ellos te gusta más, si los estás viendo, ¿qué opinas al respecto? Sí, lo vengo siguiendo porque además, por suerte, todo esto, o sea, yo digo, tenemos que tratar de tomar de todas estas complicaciones que hemos tenido a partir de la pandemia, algunas cuestiones que han sido positivas, que tenemos que saldar positivamente en nuestras vidas. Una es el acceso a la tecnología, por supuesto, y uno accede a niveles de información que por ahí en otro momento no hubiéramos accedido. Y a partir de eso recibimos, digamos, y valoramos determinadas cuestiones, y entre esas, bueno, hemos accedido a esto que da cuenta de qué manera los liderazgos de las mujeres en países muy importantes han resultado. Vos nombrás lo de Merkel. Merkel es siempre un llamador, digamos, de la atención por determinadas características de su liderazgo, ¿no? Merkel es una persona que, bueno, descolla en austeridad, en humildad, al mismo tiempo que manifiesta una fortaleza, una seguridad, una convicción, siempre, pero lo hace sin perder, digamos, esa condición de humildad frente a los demás. Y reconocer además en Merkel o en el gobierno de Merkel esa integración de un gobierno de coalición del que la socialdemocracia forma parte desde hace mucho tiempo, y yo te digo que a veces sueño en esas cosas como esos modelos ideales en realidad, ¿no? Que si bien nosotros no tenemos un régimen parlamentario que siempre facilita ese tipo de acuerdos, pero yo creo que acá, lamentablemente, cuando se habla de acuerdos, siempre suena a contubernios, a intercambio de cargos, y siempre está muy mezclado con lo electoral. En Europa las coaliciones se arman en función de los gobiernos, y entonces se arman sostenidas en cuestiones programáticas. Y cuando se junta la democracia cristiana y la socialdemocracia, lo que hacen es acordar un programa de gobierno, quiénes son los que lo van a ejecutar, y tienen una cantidad de puntos que son los que se plantean como objetivos comunes. Para mí eso es tremendamente valioso. Por lo tanto, lo de Merkel lo pongo sinceramente con un valor enorme por su liderazgo personal y todo lo que hemos visto en este tiempo, pero también por todas estas otras cuestiones que lo rodean. Después, naturalmente, la presidenta o la primera ministra de Nueva Zelanda, hemos visto de Suecia, bueno, una cantidad, y más en el territorio nuestro, digamos, yo no dejo de observar a Bachelet, que siempre me ha parecido una mujer ejemplar, realmente ejemplar, así que creo que siempre hay que tenerla en cuenta, porque es una mujer de un trabajo muy destacado en cada lugar en el que le tocó, y de esas personas que además mucho han hecho para modificar la condición de las mujeres, porque creo que esto es lo valioso que tiene el liderazgo de la mujer en la política, que es que la que llegue sepa que no llegó para estar sentada en un lugar, digamos, y ponerse como el ejemplo de las que llegan, sino que llega a determinado lugar para intentar cambiarle la condición a las demás, a las que no llegan. Si no, no sirve de nada haber llegado a determinado lugar. Y Bachelet es de esas personas que siempre ha dado muestra que llega para cambiarle la vida a las otras, ¿no? Y eso me parece muy, muy valioso. Recién mencionabas algunos dirigentes, bueno, como Bachelet, latinoamericanos, Merkel, internacionales, de la Argentina, pero más allá de lo partidario, ¿con quiénes te llevas bien? ¿A quiénes considerás una buena cabeza? ¿Con quién te sentís cómodo? Porque muchas veces eso no tiene tanto que ver con una alianza electoral, sino,
como para sentarse a pensar en estos espacios que hacen falta? ¿Quiénes son dirigentes que vos considerás piolas? ¿Esa es tu trampa para que yo diga alguno que te gusta? No, 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 no. Para que lo que digas no genere ningún compromiso. No, no, no tengo problema en realidad. Primero que nada, porque vuelvo a lo que te decía antes. Creo que lo importante no es agotar en alguno o en alguna la voluntad de diálogo, la importancia que tiene la diversidad en el diálogo, porque de nada sirve que yo me siente a conversar con aquellos con los que me siento cómoda, porque de ahí poco sale. Lo importante es que yo me pueda sentar a conversar con aquellos con los que no tengo coincidencias en todo, pero en los que sí pudiera acordar, digamos, por eso decía, tiene que haber siempre como una voluntad en la construcción con el otro, un reconocimiento del otro, digamos. Yo no tengo en general problemas para plantearlo, me siento cómoda con muchísimas personas. Naturalmente que en los últimos años, digamos, yo, si se quiere, pero lo digo estrictamente en el terreno del vínculo del reconocimiento personal, reconozco en María Eugenia Vidal una persona con la que yo tengo esa comodidad de trato, sobre todo, más allá de haber tenido y tener diferencias enormes, enormes respecto de su gestión de gobierno, digamos, y siempre las hemos mantenido como parte de una relación muy sincera entre nosotras, ¿no? Por lo tanto, me parece que eso ha sido importante. En el marco del Congreso, y aún con algunas diferencias, valoro muchísimo a Graciela Camaño como una dirigente realmente muy, pero muy buena, de esas personas muy formadas, muy trabajadoras, pero hay muchas. En la tarea parlamentaria siempre aprendemos a conocer a muchas personas a las que de otras maneras no accederíamos, y el intercambio me parece que nos sirve siempre a todos para quitarnos prejuicios. Bueno, Lucas, con vos compartimos RAP, y RAP es otro de los lugares donde uno comparte espacio, días, actividades con muchas personas sobre las que no lo haría de otra manera, y eso nos sirve en gran medida para romper prejuicios, ¿no es cierto? Así que me parece que eso es bueno. Sí, totalmente. Y Marga, y en esa... tengo naturalmente, para no dejar de nombrarlo, muchos amigos dentro del radicalismo también, porque con muchos de ellos me ha unido una trayectoria de mucho tiempo, por lo tanto ahí también reconozco a mucha gente con la que me llevo bien y tengo afinidad. La tengo con Martín Lustó también, que creo que es de esas personas, o sea, porque a mí me gusta mirar un poco también la política de las generaciones que vienen, las que nos van a seguir a los de mi generación, ¿no? Y en ese punto me parece que hay una generación, vos estarías incluido dentro de esos por tu juventud, seguro muchos de los que están trabajando con vos, porque son esas personas que a mí me generan la esperanza de que el tiempo que viene necesariamente va a ser mejor que el tiempo que nos está tocando a nosotros, y que ustedes vienen con mayores capacidades y con menos vicios y prejuicios, ¿no? Y entonces miro a la gente de esa otra generación con mucha expectativa. Martín es uno de esos. En el límite de la política o de la no política ubico a Facundo Manes, por ejemplo, que para mí es otra persona muy, muy valiosa, Emilio Monzó también. Creo que hay muchas personas realmente con las que me parece que se podría trabajar muy bien. Dentro de este gobierno, porque si no queda mal que digo dentro de esto no hay nada, me cuesta, por supuesto, porque tengo una mirada muy crítica, pero he conocido mucho a Vilma Ibarra, que hoy tiene un lugar muy destacado en este gobierno. A veces no te voy a decir que que tengo con ella discrepancias muy grandes cuando sale a defender determinadas cosas que a mí me parecen indefendibles, pero creo que es una persona que reúne tres condiciones que yo valoro mucho. Una es su capacidad, es una persona muy, pero muy capaz, es una persona muy honesta, de mucha integridad, y es una persona auténticamente progresista, no tiene un rótulo, digamos. Y bueno, son tres condiciones que a mí me parecen realmente importantes de destacar. Aún insisto, no coincidiendo en todas las cosas que dice o hace, ¿no?
No, totalmente, y está bueno marcarlo. En la primera jornada de la escuela este año tuvimos a Pilo Bordón, y también nos mencionaba el caso de Belis, que él lo conocía hace muchos años, y también con muchas críticas hacia el gobierno, pero lo rescataba, lo resaltaba en esa línea. ¿Y cómo estás viendo esta dinámica del gobierno, del kirchnerismo, el albertismo, los intendentes? Tenemos un gobernador, vos estás acá cerquita en Morón, muchos de los que hoy están acá conectados están en Hurlingham. La verdad que vemos con preocupación cómo está avanzando la inseguridad en el contexto en el cual estamos. ¿Cuál es tu mirada de esa interna del gobierno y del gobierno provincial que tenemos, no? A ver, la interna existe, pero no, a ver, para ser más concreta, tengo muchos que me dicen, ay, ¿vos crees que todo esto les va a explotar, que esto y que el otro? No, miren, creo más en que el peronismo larga siempre ese instinto de supervivencia, que es unir lo que parece que no puede estar unido, sobre todo cuando tienen poder, y de lo que se trata es de alcanzar el poder o mantener el poder. Por lo tanto, creo que están en condiciones de sobrellevar todas esas internas que puedan tener, o diferencias que puedan tener. No pondría, digamos, foco en ese lugar, al menos por ahora. Los chispazos existen, los vemos obviamente todo el tiempo, y tiene que ver sobre todo con una presencia muy fuerte del cristinismo, digamos, porque creo que se advierte claramente ahí, ¿no? Más allá de algunas otras cosas más puntuales, como puede ser el tema de la seguridad, y ahí lo inexplicable, lo digo sinceramente porque me cuesta explicarlo, es que Bernie sea el ministro. Sinceramente me cuesta entender esto, me parece que es bastante incompatible él y su personalidad con todo lo que estamos viendo, pero creo que eso pasa por algún otro costado, porque lo veo más como una cuestión personal, digamos, más acotada a la persona, que no como parte de líneas internas que se cruzan, como sí hay en otras áreas del gobierno. No, la verdad que es toda una dinámica compleja, pero comparto el instinto del peronismo. ¿Y cómo estás viendo, vos tuviste mucho vínculo, y cómo lo estás viendo a Massa en el medio de todo este contexto y su rol? Y también muchas veces intenta diferenciarse con algunos puntos, pero digo, termina estando dentro de un gran conglomerado en un contexto que, y es la segunda pregunta, primero Massa, y segundo, ¿va hacia un bipartidismo en la Argentina? Porque vemos cómo esos dos polos, si se mantienen unidos, cada vez tienen una preponderancia mayor, ¿no? Sí, a ver, digamos, más sería un bifrentismo, ¿no? Porque está claro que en lo que son las dos grandes coaliciones, digamos, navegan una cantidad de expresiones diversas adentro de cada una de ellas, por supuesto, ¿no? Respecto de lo de Massa, yo creo que Massa lo único que le ha ocurrido ha sido que ha postergado sus expectativas o ambiciones presidenciales, acomodándose a un estado de situación donde él sabía perfectamente que no tenía margen para haber hecho alguna otra cosa, se acomodó en ese espacio que le permite ser hoy una de las figuras más importantes dentro del gobierno. Fundamentalmente no creo que porque lo quieran, sino porque lo necesitan, de la misma manera que fue para ganar la elección. La presencia de Massa dentro de esa coalición y no en otra fue determinante para ese triunfo, sobre todo por el peso electoral de la provincia de Buenos Aires. Así que creo que hoy está ejerciendo ese lugar con las limitaciones que tiene en un gobierno donde hasta Alberto, que es el presidente, tiene las limitaciones, así que te imaginas las que tiene Massa, por supuesto. Pero bueno, me parece que hace ese equilibrio. No sé si se sentirá cómodo, pero bueno, es el lugar que tiene, que buscó, y creo que no le podía haber ido mejor de todos modos. Tenemos un montón de preguntas, a ver cuál... hay muchos que plantean, bueno, de las dificultades de cuando nosotros hablamos del diálogo, de cómo tender puentes con el kirchnerismo cuando hay cuestiones tan, digamos, importantes o trascendentales, como el caso Vicentín, causas judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, la verdad que los puentes para mí hay que tenderlos, más allá de que marcar las posiciones, pero, y que también hay que marcar justamente posición
cuando se dan estos abusos o cuando realmente se van. ¿Cuál es tu opinión con respecto a cómo se ha ido sucediendo muchas veces estos hechos, ¿no? A ver, no terminé No, digo, el de... caso, digo, siendo vos una militante del diálogo, digo, cuando se dan estos casos, por ejemplo, Vicentín, o cuestiones que uno piensa que es un avance ya desmedido, ¿cómo se mantiene la moderación o el diálogo y también se marcan posiciones firmes ante estas acciones? Bueno, a ver, yo creo que Vicentín hay claramente un retroceso del gobierno, pero me parece que fueron la fuerza de los hechos y no del diálogo. Como te decía antes, yo creo que el gobierno no tiene voluntad de diálogo. Monta determinados escenarios o determinadas fotografías para hacer de cuenta que dialoga, pero no veo que estén dialogando y no me da la impresión que tengan voluntad de hacerlo. El tema Vicentín tuvo, bueno, primero un error inicial brutal, que fue haber hecho un anuncio que era insostenible, por supuesto, sin haberse reunido. O sea, la reunión que hizo 48 horas después con el gobernador, el ministro de Agricultura y la empresa, las debió haber hecho antes. Mandar a alguien a que mirara la causa judicial debió haber hecho antes. Porque en realidad el problema de Vicentín, a mi juicio, yo he escuchado muchas críticas al intento de expropiación, yo soy más crítica a la decisión de intervenir, porque de última el proyecto de expropiación iba al Congreso y el Congreso era el que tenía que decidir. En cambio, la intervención es algo que decide el presidente a través de un decreto. Me parece que eso es realmente un escándalo, que tome la decisión de intervenir una empresa que está concursada con un juez y un síndico interviniendo, digamos. Eso está, bueno, en el límite de la ilegalidad o del lado de la ilegalidad directamente. A eso agreguemos algunas características particulares del caso Vicentín, que es una empresa con un enorme arraigo en el lugar y que lo primero que se debió haber buscado era un acuerdo, pero insisto, en el marco de la causa judicial, que es lo que entiendo se está haciendo ahora a partir de la iniciativa del gobernador Perotti. El gobierno ha dado marcha atrás, pero no creo que ha sido porque ha entrado en razones, sino porque los acontecimientos lo llevaron a eso, fundamentalmente las marchas que existieron. Lo dijo el propio presidente cuando reconoció hace unos días, bueno, creí que iban a festejar, y entonces ahí se dio cuenta de que no había festejo ninguno, y que era un desastre lo que habían hecho. ¿A qué obedeció todo eso? Para mí fue un acto de una improvisación tremenda en realidad, ¿no? Así que me parece que no es, digamos, para tomarlo como ejemplo del diálogo. Ojalá pudiéramos encontrarlo, pero bueno, no termino de verlo como ejemplo de diálogo, sino al contrario. Ahí, Marga, ya las últimas 2 o 3 para ir cerrando y agradeciéndote mucho. Si bien toda nuestra energía tiene que estar puesta en construir un futuro diferente para la Argentina, como vos bien planteabas, con mayor igualdad, oportunidades, con una agenda de desarrollo bien federal, ¿qué dirigente, presidente rescatás de la historia? Digo, desde tu punto de vista, alguna figura, ¿cuál es de tus preferidos? ¿Algún Me tenías que presidente preguntar, dirigente yo debo tener el cartel acá delante de Raúl Alfonsín, así que yo creo por muchísimas razones. Tengo además, casi te diría, un nivel de veneración con Raúl Alfonsín. Yo acompañé todo el proceso antes de llegar a la presidencia, todo lo que fue la enorme emoción, digamos, de esa presidencia, toda su trayectoria, y todo lo posterior, porque además siempre cuando yo me meto mucho con el tema de la lucha contra la corrupción y demás, y es porque siempre tengo que recordar lo de Alfonsín, y yo digo, estas cosas se han vuelto tan importantes para la Argentina, porque nosotros terminamos con una presidenta con un nivel de riqueza brutal, grosero, mira, no hay calificativos, un vicepresidente de la nación que se quedó con la máquina de fabricar billetes, ¿no? Y entonces la comparación es imposible,
porque Alfonsín murió en su departamento de la Avenida Santa Fe, después de haber sido presidente de la Nación en el mismo departamento que tenía antes de ser presidente. Eso sumado a todo lo que tiene que ver con su gestión, porque para mí no es simplemente un problema de transparencia. Alfonsín fue para mí el gran defensor de los derechos humanos, del diálogo, del consenso, del respeto por la diversidad, de la convocatoria a todos los sectores. Bueno, no tengo palabras, para mí no puedo ni siquiera comparar ningún otro con lo que fue Alfonsín, porque ya te digo, tengo a Alfonsín demasiado alto y tengo demasiado bajo a todos los demás. Y para cerrar, Marga, dos preguntas. ¿Mirás serie? ¿Estás mirando algo? ¿Qué te gusta? ¿Qué recomendás? Y lo mismo con la lectura. ¿Estás leyendo algo? ¿O cuál es algún libro de cabecera que nos recomiendes? Mira, no miro series ni ahora, ni miré nunca, y sí fue como una cosa muy novedosa en mi casa, porque fue la única vez que nos sentamos con mi marido y miramos la serie esta que hizo One Rage. Es una serie más bien pasatista, pero muy realista, pero es lo único que miramos, sinceramente. Leí algunos libros en el comienzo de la cuarentena. Y después me fui enganchando tanto con internet, que te digo que tengo una agenda todo el día. Bueno, vos compartís las charlas de rap también seguramente, entonces entre las conferencias que se ofrecen de distintos ámbitos, más las que yo organizo, estoy más pendiente de escuchar esas cosas que de leer. En el comienzo leí digamos, los libros, las novelas de ficción que estaban en ese momento que habían salido, Claudia Piñeiro, porque las leo todas, las de Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, porque leo todo Eduardo Sacheri, por supuesto. Después leí una bastante interesante sobre las mujeres, digamos, que no hacen historia, no el de Piña, sino otro, no tengo precisión del título ahora, pero muy interesante. También trato de leer variadito, digamos, muchas de esas cosas, pero me ha dado mucho más en el trayecto de toda la cuarentena por distraer mis tiempos más en la actividad artística que en la demasiado intelectual. Así que dedico más a pintar, a hacer manualidades, a dibujar y otras cosas, y he leído mucho menos de la segunda mitad de la cuarentena. Y la última en esa línea, la nombraste a Claudia Piñeiro, y una discusión que se dio hace poco. Uno de sus libros es Las maldiciones, con respecto a la división de la provincia de Buenos Aires. No sé si lo leíste, está divertido el libro. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Esta cuarentena no dejó en evidencia una vez más la falta de institucionalidad, la enorme provincia que tenemos. ¿Para vos hay un camino para recorrer en cuestión de dividir la provincia, en discutirla o no? ¿Qué opinas al respecto? Yo no comparto nunca que le echemos la culpa a las instituciones de los problemas que tienen las personas, ¿no? Es como muchos se embanderan el parlamentarismo en contra del presidencialismo. El problema son los presidentes que tuvimos, no el sistema presidencialista, que funciona bien cuando las personas se comportan de otra manera, ¿no? Entonces, creo que no hay que echar la culpa de eso. Lo mismo pasa con la provincia de Buenos Aires, más allá de las dificultades, y yo las entiendo, por supuesto que el problema de la provincia tiene que ver con el financiamiento, o con el desfinanciamiento de la provincia, y todo lo que la provincia ha perdido en tantos años, y creo que hay que seriamente encarar una discusión. Primero que nada, si me dijeras cuáles son los temas pendientes en términos de agenda, es la reforma impositiva. La reforma impositiva es la que debería, primero que nada, pensar en un sistema de impuestos para los próximos 20, 30 o 50 años, mucho más serio, estable, previsible, donde efectivamente pague más el que más tiene, pero sobre todo pensando que eso nos permite llegar a definir cómo se conforma la masa de recursos que después se reparte, para después entrar en la otra gran discusión pendiente de 1994, que es la de la coparticipación, sinceramente. Este es un tema tremendo, y nunca se le pone el cascabel al gato. ¿Por qué no se le pone? Bueno, porque haber mantenido la centralidad en el reparto de los recursos, sobre todo en el gobierno de los Kirchner, fue muy así,
esa centralidad daba poder, esa centralidad. Entonces, las transferencias no eran automáticas con criterios matemáticos y permanentes, sino que la marca era la discrecionalidad. Y así es como se han manejado siempre, y así es como tenemos el gran problema de las provincias con dirigentes ricos y provincias realmente muy pobres, y los problemas obvios de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esos son los temas que nosotros tenemos que poner en agenda, y un tema para la provincia de Buenos Aires, del que nunca nadie se quiere hacer cargo tampoco, es la subrepresentación de la provincia, porque por supuesto, cada vez que se habla de que tendríamos que elegir más cantidad de diputados, ¡ay!, todos se agarran la cabeza, y nadie quiere que se hable de estos temas. Ahora, la Constitución establece con claridad que los diputados se eligen en proporción a la cantidad de habitantes que tienen las provincias, y entonces nosotros tenemos una subrepresentación brutal. Yo presenté el proyecto antes de irme de la Cámara en el último mandato, y hasta se puede encontrar una fórmula que implique, por ejemplo, no aumentar la cantidad total. Es muy difícil, pero se podría, para no decir, bueno, viste que la gente se escandaliza cuando uno habla de más gasto. Pero lo que sí está claro es que hay provincias que están sobre representadas. Entonces, esto es una cuestión muy, muy seria, porque por supuesto después quedamos en manos de los que terminan decidiendo por nosotros. Entonces, insisto, perdón que hice la respuesta tan larga, no creo que le tengamos que echar la culpa de los déficits graves que la provincia tiene a las instituciones, a cómo funciona, que el tema sea dividir o no. Creo que hay que discutir en profundidad estas cuestiones, que quiénes son los que pagan, aportan para armar los recursos, cómo se reparten los recursos, obviamente, y cómo se representa a las provincias, tal cual dice la Constitución, porque si no, el Senado termina siendo el que maneja con una representación igualitaria, obvio, donde la provincia de Buenos Aires termina estando siempre en desventaja. Marga, muchísimas gracias, la verdad que espectacular, tenemos un montón de preguntas, pedimos disculpas, traté de ir peloteando un poco, incorporando a casi todas, pero ahí el chat está a full, pero en serio, de corazón, muchísimas gracias, espero verte pronto, que nos permita el COVID, y espero que la Argentina tenga el menor impacto posible en este contexto y podamos salir adelante. Gracias a vos, Lucas. Aprecio mucho, mucho lo que estás haciendo, estas convocatorias, porque me parece que ese es un buen camino, así que te felicito y te agradezco mucho a vos, y obviamente también a todas las personas que participaron, y a Santiago en particular, que hizo nuestro contacto. Un gran abrazo, Marga, y un gran abrazo para todos. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Chau, chau.